Siempre hemos creído que transitamos sobre una línea, aunque, en realidad, la vida es un círculo. Las historias se repiten y en algún punto se siembran en el florero de Llorente, porque el tiempo es solo una ilusión. Imagina que lo tienes todo: familia, dinero, poder e influencia. Eres el ejemplo de éxito social. Eres correcto y riges tu vida por principios y valores. Eres la persona que todos anhelarían ser, hasta que, de repente, todo se desmorona. En el episodio de hoy, un florero, dos balas. Aquel viernes, José González Llorente se encontraba atendiendo en su almacén como de costumbre. Era uno de los más exclusivos de toda la Nueva Granada. Allí se comerciaban diferentes artículos de lujo que exportaba en embarcaciones desde el viejo continente. Estaba orgulloso de sí mismo y no era para menos. Era uno de los españoles más prestigiosos de toda la ciudad de Santa Fe. Fiel a la religión católica, hacía labor social para cumplir con sus deberes cristianos. Estaba casado y tenía 7 hijos. Y, gracias a su instinto para los negocios, se había convertido en uno de los comerciantes más prósperos del continente americano. Para Llorente, aquel era como cualquier otro viernes, el único día de la semana en donde ricos y pobres se daban cita en torno a la plaza de mercado para abastecerse. La historia, en cambio, recuerda esa fecha de una forma muy diferente. 20 de julio de 1810. Más de 100 años después, un heredero al trono se preparaba para realizar una visita oficial a la ciudad de Sarajevo. Su nombre era Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría. El heredero estaba listo para asumir la corona y de ese modo poder aplicar sus políticas reformistas al imperio. Estaba seguro de que lo conseguiría, del mismo modo en que había podido conseguir que su tío, el ya octogenario emperador Francisco José I, accediera a regañadientes a su matrimonio por la Iglesia Católica con una plebeya no digna de la corona, su amada esposa, la duquesa Sofía, con la cual tenía 3 hermosos hijos. Orgulloso y arrogante, como suelen ser los miembros de la nobleza, desoyó los consejos de sus asesores y decidió elegir el Día Nacional de Bosnia como el indicado para supervisar las maniobras de la milicia. Esa fecha quedaría marcada de manera indirecta en millones de lápidas con litros de sangre. 28 de julio de 1914. De regreso a la ciudad de Santa Fe, más exactamente en el observatorio astronómico, se hallaba reunido un grupo de hombres. Para la aristocracia europea, se trataba de unos cuantos americanos más. Sin embargo, la historia los conoce con un apelativo muy distinto. Ellos eran los criollos, nacidos en América con ascendencia española. Ofendidos por la displicente negativa del virrey Antonio José Amar y Borbón de permitir la instauración de una junta de gobierno conformada por españoles y criollos, los hombres planeaban provocar una revuelta en el pueblo, de tal manera que pudieran exigir el establecimiento de dicha junta. Según sus cálculos, no sería difícil. Los habitantes del Nuevo Mundo eran tratados como seres inferiores, contaban con menos derechos que los españoles, y en las calles de Santa Fe se olían a aires de inconformidad y resentimiento. Tan solo se requería de una excusa, una pequeña chispa que encendiera la llama de la anarquía. Y esa chispa tenía nombre propio:
José González Llorente. Por su parte, en Sarajevo, se encontraba otro grupo de hombres, planificando hacer justicia por mano propia. Ellos eran la organización Joven Bosnia, quienes, apoyados por los miembros terroristas del ejército serbio, protestaban por la anexión arbitraria de Bosnia al Imperio Austrohúngaro en 1908. La decisión de Francisco Fernando de visitar la ciudad justo el Día Nacional de Bosnia, fecha que simbolizaba la resistencia del pueblo serbio, se consideró una provocación directa y no podía pasar inadvertida. Serbia merecía ser una república independiente y recuperar el territorio perdido. Había que hacer patria y marcar un precedente. Y ese precedente tenía nombre propio: Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría. En la ciudad de Santa Fe, como se había acordado previamente, los hermanos Morales se dirigían hacia el almacén de Llorente con un plan: solicitar en calidad de préstamo el más fino florero que pudieran encontrar para adornar la mesa del comisario real Antonio Villavicencio, quien vendría a cenar esa noche. Llorente saludó con una gran sonrisa y respondió con amabilidad a los buenos días de los hermanos Morales. Llorente no lo sabía, pero su calidad de acaudalado señor español estaba por llegar a su fin. Por su parte, en Sarajevo, Francisco Fernando arribó junto con su esposa, la duquesa Sofía, como estaba previsto. Fue recibido por el gobernador de Bosnia-Herzegovina, Oskar Potiorek. 6 automóviles fueron puestos a disposición de la comitiva. Después de hacer la respectiva inspección al cuartel, la comitiva partió con dirección al ayuntamiento a las 10 de la mañana. Entretanto, 7 jóvenes de la organización Joven Bosnia se situaron en puntos estratégicos, como se había convenido semanas atrás, a lo largo de la avenida Apple, por donde pasaría el archiduque. Ellos eran Popovic, Mehmed Basic, Chabrinovic, Gavrich, Kubrilovic, Ilic y Princip. Las horas de Francisco Fernando estaban contadas. La plaza de mercado estaba a reventar en Santa Fe, mientras José González Llorente le entregaba el florero más fino de su colección a los hermanos Morales. Llorente exaltaba entusiasmado las maravillas de su producto y afirmaba que, por su exclusividad y belleza, merecía la pena su alto precio. Los Morales se observaron el uno al otro, mostrándose confundidos. Aclararon que todo había sido un malentendido y que en realidad solicitaban el florero en calidad de préstamo. La cara afable de Llorente se ensombreció. Dijo que, si el caso era la falta de dinero, les podía ofrecer una alternativa más accesible. Los hermanos insistieron, argumentando que se trataba de un invitado muy exclusivo y que la presencia del comisario Villavicencio merecía el adorno más elegante. Llorente se puso furioso. Empezó a vociferar toda clase de insultos. Dijo que le parecía una aberración que un par de hombres estuvieran haciendo el trabajo de las mujeres y que, además, consideraba una osadía que le pidieran mercancía prestada y, peor aún, para honrar a un americano. Injuriados en su honor, o por lo menos eso aparentaron frente al español, los hermanos Morales le reclamaron airados por su falta de respeto. El plan había salido a pedir de boca y el pez había mordido el anzuelo. «Este chapetón ha osado a insultar a los americanos»,
gritaron a voz en cuello para que todos pudieran oírlos. Llorente no tuvo tiempo ni de asimilarlo, pero allí estaba. Una turba enardecida se aproximaba hacia él. De camino al ayuntamiento en Sarajevo, Mehmet Basik esperaba el paso de la comitiva armado con una bomba. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no le fue posible concretar el lanzamiento del proyectil. El siguiente en tener la oportunidad fue Chubrilovich, quien a su vez poseía una bomba y una pistola, pero tampoco fue capaz de reaccionar. El auto del archiduque era descapotado y por lo tanto la pareja real tenía la oportunidad de saludar al pueblo. Los 6 autos continuaron con su glorioso desfile por la avenida en medio de aplausos y saludos. Debió de ser un sentimiento poderoso. Las advertencias de sus asesores de que podrían estar sujetos a un atentado no eran más que falsas alarmas y chismes de pasillo. Allí, en Bosnia, eran bien recibidos y aceptados. Muy pronto, Francisco Fernando sería emperador y tendría la oportunidad de llevar sus sueños a cabo. Bajo su imperio, Austria-Hungría volvería a la grandeza y se regiría por políticas más inclusivas y modernas. El archiduque soñaba en grande mientras saludaba a sus súbditos. Para ese momento eran las 10:10 de la mañana, cuando de pronto Llorente sentía que literalmente todo el pueblo de Santa Fe estaba sobre él. Insultos, escupitajos, puños, patadas y toda clase de vejaciones ocurrían al mismo tiempo. La chusma a la que tanto había despreciado ahora era su verdugo. Su hermoso almacén estaba siendo vandalizado. Pedradas, patadas y saqueos se mezclaban con la furia de las consignas pidiendo justicia. ¡Abajo los chapetonis! ¡Libertad para el pueblo! ¡Fuera los españoles de América! No podía creer que ese sería su final. El gran empresario peninsular, el rico dueño del almacén más importante de Santa Fe, tendría en su epitafio una frase completamente deleznable. Algo así como: aquí yace José González Llorente, linchado por una turba de americanos locos. Incapaz de abrir los ojos para no tener que afrontar la realidad de su desgracia, hecho un ovillo en el piso y sumido en el dolor, esperaba resignado a que aquella humillación llegara pronto a su final, para bien o para mal. ¡Viene el alcalde!, vociferaron algunos. Por fin había llegado la salvación. Mayugado y derrotado, rogaba para que la autoridad lo rescatara de aquella penosa situación. Se equivocaba. Al hacerse presente, el alcalde preguntó por la razón de aquel espectáculo. La gente fue enfática. Aquel chapetón era un traidor viviendo en América y merecía ser castigado. Lejos de hacerse la justicia que esperaba, Llorente fue levantado del piso a empellones y empujado hacia un carruaje para ser arrestado. Tuvo que ser protegido para evitar que la multitud terminara lo que había empezado. Con los pasos resignados de un reo caminando por el corredor de la muerte, José González Llorente le daba la espalda a una vida respetable y opulenta. Sin embargo, por un momento pudo ver algo que le llamó la atención. Allí, en el piso, se encontraba hecho añicos el causante de todo. Los pedazos de diferentes colores y tamaños estaban desperdigados en varias direcciones. De la misma manera como se sentía su alma. Destrozado, reposaba el glorioso y a la vez desventurado florero de Llorente.
Los gritos y la confusión se apoderaron de la multitud alrededor de la avenida Apple en Sarajevo. Luego de la explosión, un sospechoso huyó de la escena y se arrojó al río Miljacka con presuntas intenciones de escapar. La policía corrió presurosa a la casa del sujeto, lo cual no supuso problema alguno, ya que lo que el hombre no calculó fue que el río apenas contaba con 12 centímetros de profundidad. A los pocos minutos, Chabrinovich estaba bajo arresto, llevando sobre sus hombros el peso de 2 fracasos. El primero fue el no haber podido acabar con su propia vida, ya que la pastilla de cianuro que le habían proporcionado estaba en mal estado y terminó vomitándola. El segundo fracaso fue haber fallado en el blanco y no haber podido cegar la vida del archiduque Francisco Fernando. Resulta que cuando Chabrinovich arrojó la granada, esta rebotó en la capota del vehículo en donde viajaba la pareja real y terminó estallando debajo del carro siguiente, hiriendo a 20 personas. La ira del pueblo no se hizo esperar. Insultos, escupitajos, puños, patadas y toda clase de vejaciones ocurrían al mismo tiempo. Tuvo que ser protegido de camino al cuartel para que el pueblo no pudiera lincharlo. A su llegada al ayuntamiento, el alcalde Churchill intentó empezar un discurso en honor de «Señor alcalde», interrumpió Francisco Fernando, visiblemente furioso. «Vine aquí para hacer una visita y me lanzaron una bomba. ¡Es ultrajante!». Solo las dulces palabras de su adorada esposa en su oído lograron calmarlo. Y luego de una pausa para recuperar la compostura, ordenó al alcalde que retomara su discurso. El ambiente seguía tenso cuando llegó el turno del archiduque, pero este leyó el discurso previamente preparado y tras referirse escuetamente sobre lo sucedido, agradeció al pueblo por demostrar su entusiasmo ante el fracaso del atentado. Luego de discutir qué hacer, Francisco Fernando y Sofía decidieron cancelar su agenda e ir a visitar a los heridos en el hospital. Para evitar el centro de la ciudad, el gobernador Potiorek decidió que lo mejor era trasladarse a través de la avenida Apple, pero este olvidó informarle al chofer del cambio de planes. De modo que el auto viró por una calle con un nombre poético: la calle Francisco José. Frustrado por el fracaso, Gavrilo Princip se dirigió a la tienda Morris Schiller a la espera de nuevas instrucciones. Las posibilidades de ejecutar el plan con éxito eran escasas y eso lo tenía sumamente molesto. Y entonces fue cuando lo vio, como si se tratara de un milagro. Justo enfrente de sus ojos estaba el auto de Francisco Fernando. El chofer se había detenido para dar marcha atrás, como lo había ordenado el gobernador, pero el motor se había apagado en el momento en que estaba realizando la maniobra. Princip no lo pensó 2 veces. Se abalanzó a toda velocidad sobre el vehículo y usando una pistola, disparó. La primera bala dio en la yugular de Francisco. La segunda, en el abdomen de Sofía. El simple aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo, dice un sabio proverbio chino, y no es para menos. El caos es quien revoluciona la vida. El caos provocó la miseria de un respetable hombre de negocios, y cuando se quebró el florero, con él se quebró la hegemonía de España sobre América. Ese caos sería, pocos años después, el gestor del nacimiento de lo que hoy conocemos como la República de Colombia. El caos logró que 2 balas ocasionaran la muerte de un heredero al trono, y con él murieran los sueños de todo un imperio. Su camisa manchada de sangre sería la primera de miles y miles más. Ese caos traería consigo la Primera Guerra Mundial. El caos existe para traer un nuevo orden. Ninguno de nosotros tiene escapatoria. A veces somos el pretexto de alguien más, como lo fue Llorente o Francisco Fernando. A veces somos los causantes y a veces
las víctimas. Aunque también, en algunas ocasiones, todo se trata de, en apariencia, una desafortunada situación al azar. ¿No me crees? Ok, imagina la siguiente escena hipotética. Ya sabes, la clásica. Conoces a alguien en una fiesta y la atracción es inmediata. Noche de copas, noche loca, y al final todo termina entre sábanas. Pero, al día siguiente, ese personaje con el cual sentiste una genuina conexión no contesta tus mensajes ni tus llamadas. Y entre más días pasan, más enojada o enojado te sientes contigo mismo por haber caído tan fácil. Sin embargo, tú no tienes ni idea de la verdad. No es posible para ti saber que ese chico o chica está debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Tampoco tienes forma de averiguar que en aquella fiesta en la que coincidieron, se celebraba el regreso de su hermano a la ciudad. Luego de poco más de un mes de ausencia, por una reunión de negocios en el extranjero, y en donde dicho hermano compartió varios momentos de grata hospitalidad junto a un grupo de inversionistas que con gusto le enseñaron las maravillas de su ciudad. Y mientras sigues maldiciendo tus malas decisiones en el amor, no es posible para ti dilucidar que uno de esos inversionistas que estrechó la mano del hermano, de la chica o chico que te gusta, tiene un ritual desde hace más de 20 años. Siempre desayuna, todos los viernes, en su puesto favorito de comidas, ubicado en el mercado local, que queda justo a un par de cuadras de camino a su trabajo. El menú de ese mes: una rica sopa de murciélago. Su favorita. Y bueno, ese fue el primer episodio del Florero de Llorente. El primero de muchos, por supuesto, espero. Ustedes y yo vamos a seguir viajando a través del tiempo y vamos a darnos cuenta que los seres humanos amamos los círculos viciosos y que parece que nos hubieran escrito un guión comportamental en donde frente a ciertas situaciones, independientemente de la época o generación, nos comportamos exactamente igual y tendemos a repetir los mismos errores, como si tuviéramos una memoria muy frágil. Vamos a seguir explorando estas historias a través del Florero de Llorente. Por eso los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram, @Florero de Llorente. Así, sencillito, @Florero de Llorente. Allí voy a colocar un post sobre la historia que acabamos de vivir, en donde voy a explicar un poco más al detalle algunas cosas que no aparecen en el podcast. Y en las historias destacadas también voy a colocar algunas curiosidades que vale la pena explorar. Todo con el fin de que ustedes de manera gráfica, por medio de imágenes, puedan complementar todo este viaje maravilloso que acabamos de hacer. Todas sus preguntas, dudas, inquietudes, sueños, aspiraciones y demás también van a ser bienvenidos. Los espero por allá. Y nada, nos vemos muy pronto. Puede ser en cualquier momento de la humanidad. Porque recuerden, el tiempo es solo una ilusión. Mi nombre, Xiomara Moreno. Chao.